Sí, lo que ves en el título es cierto. Y es que tuve que desaprobar un examen final de la universidad para aprender esto que te vengo a traer en este video. Y es que hace no muchos días, el jueves pasado, hoy estamos a lunes, rendí un examen final de la universidad y fue la primera vez que desaprobé un examen oral, en la modalidad oral. Como ya sabemos, hay dos formas de rendir casi siempre, y es que se puede rendir escrito o de forma oral, o también de forma combinada. Algunos exámenes tienen una parte escrita y una parte oral, y es una realidad que a mí lo que es la modalidad oral es algo que me resulta, no sé si fácil, pero que sin duda puedo mostrar mi fortaleza siempre y cuando esté bien de contenido, como se ve que no estuve en este último examen. Pero la verdad que el hecho de poder expresarme ahí en vivo y en directo, poder explicar las cosas a mi manera, la verdad que es una fortaleza. Las dos modalidades, tanto escrito como oral, tienen sus debilidades y sus fortalezas. Y de acá también viene mucho el aprendizaje que me dejó el hecho de desaprobar este examen. Y es que el rendir escrito hace que quizás no te puedas explicar o expresar tan bien como de forma oral. El estar en vivo ahí con el profe, también muchas veces el profesor te va dando feedback de cómo estás según la cara que te hace o lo que te dice, de forma oral. Y de forma escrita no, vos dejás la hoja, explicás lo mejor que podés en la hoja y después te vas. Eh, pero lo que tienen los exámenes orales es que muchas veces uno está muy inseguro o con mucho miedo respecto de la mínima posibilidad de desaprobar, ya que justamente te desaprueban ahí en vivo e indirecto. En los exámenes escritos podés ir, no poner nada o escribir cualquier cosa que dejas la hoja, entregás, te vas a tu casa y después, por lo general, por lo menos a mí, me llega la nota por mail y no te enfrentas a eso de que te den la nota en ese mismo momento. Y el hecho de que exista la posibilidad de desaprobar de forma oral, ahí en vivo e indirecto, hace eh, que uno se la piense mucho más a la hora de ir a rendir, porque por esa misma razón. Y a mí, como digo, nunca me había pasado de desaprobar un examen oral en la universidad, y realmente me dejó muchas enseñanzas. Tuve el fin de semana, sobre todo, reflexionando acerca de esto, y por eso es que te quiero traer estos aprendizajes que tuve gracias a esta situación. Y uno de los aprendizajes es que justamente te conviene verlo como uno, ya que realmente a día de hoy no lo veo bueno, tuve que desaprobar para aprender esto, o más o menos sí, pero realmente lo que estoy sintiendo ahora es que eh, como tengo como una fe de que esto pasó por algo, porque realmente muchas veces, o casi o prácticamente siempre, la fe y el miedo son lo mismo. Se dice que son las distintas caras de una misma moneda, y es que la fe y el miedo requieren de pensar o sentir sobre algo que todavía no ocurrió. Es decir, el hecho, tanto tengas miedo de algo que va a pasar o tengas fe de que algo va a pasar para bien, las dos cosas requieren de pensar sobre algo que todavía no pasó, sobre algo que no existe. Entonces, por eso siempre conviene ver el lado positivo de las cosas, porque ya que pasó algo, como en este caso que desaprobé, me conviene pensar que desaprobé para aprender esto y para quizá, no sé, ahorrarme ese aprendizaje que hubiese tenido en un examen futuro o en una situación futura, y que eso me tuvo que pasar ahora para aprenderlo justamente ahora y para incorporarlo para en el futuro, que me sirva de algo en alguna situación. Como digo, podés verlo de esa forma, podés verlo como todo negativo,
como cómo desaprobé, por qué me pasó a mí o qué mala suerte que tuve, porque en mi caso lo que me pasó, y entrando un poquito en lo que fue el examen, es que tenía que sacar 2 unidades, eran 13 unidades en total las que me podían tocar, tenía que sacar 2 y decir bien esas 2, y saqué una, la dije perfecto, o mayoritariamente bien, saqué otra, dije aproximadamente entre un cuarto y la mitad bien, pero me hicieron una pregunta los profesores en un momento, la cual no pude responder y sobre esa pregunta empezaron a profundizar ahí, a preguntarme más sobre eso, más, y me terminaron diciendo que la primera unidad la había dicho bien y la segunda no, no la había dicho bien, entonces al tener que decir una mayoría bien de las dos, no aprobé, o me dijeron que me prepare mejor para la próxima. Y como digo, podría pensar que por qué me tocó esa unidad que no sabía tan bien, me podría haber tocado cualquier otra de las 13 que supiera mejor. Y todo este tipo de pensamientos como para negativo o como lo decido tomar, decir, bueno, voy a ver lo positivo y qué puedo aprender de esto que me pasó. Y justamente podría sacar que, por ejemplo, gracias a desaprobar estoy haciendo este video, como un mero ejemplo. Y, y ese es uno de los aprendizajes que tuve o una de las cosas que apliqué para esta situación. Decir, todo lo que me pase, absolutamente todo, me conviene y está o pasa para enseñarme algo. Como dice Eckhart Tolle en El poder de la hora, todo el tiempo está pasando nada más y nada menos que lo que tiene que pasar. Así que conviene pensar eso. Es la típica frase cliché de todo pasa por algo. Y por otro lado, algo que me enseñó mucho también acerca de esta situación es que desaprobar un examen oral, que es algo que me pasó por primera vez, no es tan terrible. Y es que, como mencionaba antes, cuando rendimos de forma escrita, que me ha tocado desaprobar en esa modalidad, muchas veces como que tenemos un escudo y es que entregamos la hoja y nos vamos y después la nota nos llega. Y de forma oral eso no pasa. Entonces muchas veces lo que pasa es que a la hora de ir a rendir oral tenemos que ir mucho más preparados porque te pueden dar esos nervios ahí en vivo en el momento de no saber responder o el mismo miedo de la posibilidad de que te desaprueben, como tenía yo. Yo a muchos exámenes escritos he ido así nomás a ver qué onda, porque no me tenía que enfrentar a ese momento que me dieran la nota en el momento. Y a los exámenes orales he ido muchísimo más preparado, o hasta incluso preparado de más, o hasta con miedo por el hecho de que me den la nota en ese mismo momento. Y adivina qué, lo que aprendí en este examen, en esta situación que me tocó desaprobar en esta oportunidad, es que no es tan terrible, no es tan terrible. Literalmente es algo el hecho de desaprobarte incómodo tanto para vos como para el profesor en ese momento. No creo en eso de que hayan profesores que les guste desaprobar, que disfruten ese momento de desaprobarte. Y voy a ver si está grabando esto. Sí, perfecto. Eh, no existe tal cosa, no existe ese cuco. Yo pensaba que o sea, si alguna vez me tocaba desaprobar de forma oral, me iban a literalmente el profesor a decirme, che, no sabes nada, andate a tu casa, no vuelvas porque literalmente que me iban a insultar ahí en el momento y no pasó para nada de eso. Y es que literalmente creo que lo que me dijeron cuando desaprobé es lo que me dijeron o me han dicho amigos u otras personas que les han dicho cuando desaprobaron oral. O sea, te dicen bueno, que lo que no supiste decir era fundamental, era clave, que no te pueden aprobar sin eso, que vuelvas la próxima más preparado, pero para nada todo esto que yo me hacía en mi cabeza, todo este cuento que me contaba, todo este mundo que me hacía, que te dicen o que te van a insultar en vivo e indirecto prácticamente. Nada de esto, así que otro aprendizaje que me da sin duda es el hecho de entender o quitarme el miedo de desaprobar en la modalidad oral y entender que no es tan terrible.
Si bien, como digo, desaprobé porque me faltó muy poquito o un poco, no es que saqué una bolilla, saqué una unidad y me quedé totalmente en blanco, no pude responder nada, me agarraron totalmente así, sin saber nada. Eso sí debe ser mucho más incómodo, pero creo que directamente si no supiese nada no iría. eh, Porque nada, tampoco da para ir a hacer un papelón en vivo y en directo. Pero, como digo, me faltó poco, no es que me agarraron así súper en blanco. Y bueno, te dicen lo típico, que te prepares más para la próxima, que lo que no sabías era clave, era fundamental, que no te pueden aprobar sin eso. Y creo que tuve que vivir esa situación para entender que no es nada terrible el hecho de desaprobar una oral. Así que esos fueron los aprendizajes que más tuve, sobre todo este segundo, porque eso, lo que decía al principio o antes de que todo pasa por algo, de utilizar cualquier acontecimiento o sacar lo bueno de cada acontecimiento o pensar qué puedo aprender de esto que me pasó para absolutamente todas las situaciones, es algo que, o un mindset o una forma de verlo que ya lo vengo tratando de aplicar hace mucho tiempo, desde que lo he aprendido, y este es un momento más en el cual uno tiene que aplicarlo, pero al ser la primera vez que desapruebo de forma oral, el segundo aprendizaje que tuve, que es este de que no es nada tan terrible como tal, sí es algo nuevo y un descubrimiento que tuve en este camino universitario, que como dije en el anterior video y como vengo diciendo, eso es lo que literalmente estoy haciendo en este canal, compartir mi camino o experiencias de mi camino en la vida universitaria como tal, en esta etapa que me está tocando atravesar. Así que bueno, eso es un poco mis aprendizajes a raíz de esta situación que tuve hace un par de días, que fue el hecho de desaprobar por primera vez un examen oral. Así que bueno, quedaré a estudiar más para la próxima y, y eso, ir más preparado, básicamente. O sea, la verdad que apliqué muchos de los tips que he aplicado antes rindiendo oral, y esta vez fue meramente una falta de conocimientos específicos y profundos. No es que me puse nervioso ni nada de eso. O capaz que sí, no sé, no, pero esos conocimientos realmente no los tenía en ese momento, así que justo me tocó sacar esa unidad que no tenía tan fina, y bueno, pasó lo que tenía que pasar, como digo, así que muchas gracias por ver hasta acá. Espero que este aprendizaje o esta reflexión de mi parte te sirva si es que estás en el camino o entrando o en la universidad, lo que sea. Muchas gracias por el apoyo que tuvo el video anterior también. Muchos likes, el video de mi honesta recomendación para todos los que empiezan la universidad este año. Yo literalmente empiezo las clases hoy, así que bueno, arrancando un nuevo año, en mi caso tercer año. Y vamos a seguir con más de estos videos, sin duda, ahora que empieza la universidad como tal, las clases, seguramente tenga mucho para compartir acá. Así que si quieres acompañarme en este camino, suscríbete, dale like, comenta, activa la campanita para no perderte ningún video. Y bueno, te mando un abrazo grande, sin nada más que decir, nos estamos viendo en el siguiente video.